Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. ¿Te has preguntado cuando cometes un error o tomas una mala decisión si has echado a perder el plan de Dios para tu vida? Algunas personas sienten que han arruinado su futuro por las malas decisiones que han tomado. Vamos a explorar eso un poco en este mensaje. Las malas decisiones que las personas toman, las equivocaciones que cometen han descarrilado el plan de Dios para su vida. Creo que encontrarás esto muy, muy esclarecedor. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos. Pedimos que sea significativo, que marques nuestras vidas durante este tiempo. Te damos nuestra atención total. Nos asomamos al cielo y te pedimos un espíritu de sabiduría e iluminación en el conocimiento de tu palabra, porque es nuestro deseo entenderla y ponerla en práctica. Jesús, que seas elevado, seas levantado sobre todas las cosas. Amén. Dios ve el final desde el principio y desde el final trabaja en reversa al presente. Nada, jamás, toma a Dios con la guardia abajo. Nada, jamás, toma a Dios por sorpresa. Lo que estás enfrentando, la temporada en la que estás, tan difícil como pueda ser, las decisiones, buenas o malas, que has tomado, los ataques del enemigo contra tu vida, nada de eso ha tomado a Dios por sorpresa. Y el hecho de que Él ve el final desde el principio le permite entretejer su plan. Aún nuestros contratiempos, nuestras equivocaciones e incluso los esquemas del enemigo, Dios, aunque Él no los causa, puede usarlos para cumplir su plan y su voluntad. Quiero que vayan conmigo a Isaías, capítulo 46. Aquí Dios está haciendo una comparación entre Él y los dioses paganos. Y en el verso 3 de Isaías 46 dice esto: Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez seré el mismo. Cuando ya peinen canas, yo los sostendré. Yo los hice y los cuidaré, los sostendré y los libraré. ¿Con quién vas a compararme, o a igualar, o a asemejarme para que seamos parecidos? Y aquí está el contraste. Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios, y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan. Lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a Él, no habrá de responderles ni salvarlos de sus aflicciones. Dios dijo: escuchen, dioses paganos, ellos tienen que hacerlos y ellos tienen que cargarlos, pero yo los hice a ustedes y los sostendré. Los dioses paganos no pueden cumplir, pero Dios dijo: yo los libraré. Les mostraré una de las razones por las que Él puede llevarnos, incluso en los momentos más difíciles. Él puede liberarnos a pesar de las circunstancias. Vayan conmigo al verso 9, por favor. Él dijo: recuerden las cosas pasadas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro.
Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá. Y haré todo mi deseo. Como Dios ve el final desde el principio, puede entretejer todo, bueno y malo, y llevar a cabo su propósito. Por eso la Biblia dice en Salmos 76:10 que incluso la ira del hombre debe ser para alabar a Dios. Por eso en Romanos 8:28 es verdad, Él puede hacer que todas las cosas funcionen para bien de aquellos que aman a Dios y quienes fueron llamados de acuerdo a su propósito. Dios es capaz de hacer que las cosas funcionen para bien porque Él sabe qué va a pasar antes de que ocurra. Piensen en José, una historia muy familiar y querida de la Biblia. Él tuvo un sueño de Dios sobre un brillante, importante, influencial y bendecido futuro. Pero al avanzar no podía ver la obra de Dios. No podía entender lo que le estaba pasando. Pero Dios, quien ve el final desde el principio, sabía todo lo que pasaría y lo entretejió en su plan. Dios sabía el mal que planearían los hermanos de José contra él. Dios sabía que sería vendido como esclavo a Egipto. Dios sabía que la esposa de Potifar intentaría seducirlo y mentiría y él sería echado a prisión. Dios sabía que el copero rompería su promesa y se olvidaría de José y pasaría casi 2 años en una prisión egipcia. Y todo eso pasó. El padre de José lo favorece más que a sus hermanos, lo que hace que ellos se junten y por envidia lo arrojen a un pozo y lo vendan a los madianitas, quienes lo llevaron a Egipto, donde fue vendido de nuevo como esclavo. La esposa de Potifar, la Biblia dice que ella le echó el ojo a él. Me gusta esa frase de la Biblia. Parece que era un joven bien parecido. Y ella lo acosaba todos los días para que durmiera con ella, cometiera adulterio con ella. Y él no lo hizo. Ella miente a su esposo y dice: el hebreo que trajiste a nuestra casa intentó violarme. Potifar se enfada y José es echado a la prisión, donde claro interpreta los sueños del copero y el panadero le dice al copero: vas a ser restaurado a tu posición con el faraón. Y entonces recuérdame. El copero promete que lo recordará, pero no lo recuerda. Lo olvida y José queda en prisión por un tiempo. Viendo hacia el futuro, todo lo que José hubiera podido discernir eran problemas y a un Dios ausente. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con la bendición, la influencia y las cosas buenas? ¿Dónde has estado todos estos años? Pero ¿sabes qué? Viendo hacia atrás, José pudo ver la bondad de Dios y hubiera entendido que el plan de Dios se desarrollaba. Fue vendido por sus hermanos, sí, pero así llegó a Egipto, donde aprendió el lenguaje egipcio, que era totalmente esencial para que él cumpliera su destino. Tal vez pensó qué clase de idiomas serían más fáciles, pero él se volvió fluido en el lenguaje egipcio que necesitaba absolutamente. Fue vendido a Potifar, el hombre con una gran propiedad. José dirigió todo eso y desarrolló habilidades de administración y organización que eran esenciales para su destino. Y cuando entró en prisión y el copero olvidó su promesa, incluso eso fue cuestión de tiempo divino, porque el faraón no tenía su sueño que lo perturbó. La hambruna aún estaba lejos. Y cuando el faraón comenzó a hablar de sus sueños que no entendía, el mayordomo dijo: oh, recuerdo mi pecado. Hay un chico en prisión, me olvidé de él. Tuve un sueño de que iba a trabajar para usted de nuevo. Un sueño, y él lo interpretó, dijo que estaría con usted, y eso fue lo que pasó. El faraón lo saca de la prisión, lo pone a administrar todo Egipto y desarrolla un sistema para reunir grano y luego distribuirlo a todo el mundo. Así salvó al mundo actual. Al ver atrás, José pudo decir: Dios, no tenía idea. Si no hubieras hecho eso, yo no viviría. Hubiera muerto en la hambruna. Dios, salvaste mi vida. Y salvaste la vida de toda mi familia. Todos habrían perecido.
Y Dios, me usaste para salvar al mundo. Su sueño de importancia e influencia y cosas buenas se volvió verdad en una medida que nunca hubiera concebido. Saben, incluso antes de que llegara el hambre, cuando el faraón lo hizo gobernador de la tierra, le dijo: mira, quiero que te cases con mi hija. Lo hace y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa olvidar. Efraín significa doble prosperidad o doble fruto. Y creo que en Génesis 45 José dijo: di esos nombres porque Dios, me hiciste olvidar todos mis problemas y todo mi trabajo. Y Dios, me hiciste doblemente próspero, doblemente fructífero en la tierra de mi aflicción. Y luego se resume en el último capítulo de Génesis. El padre de José muere, estuvo viviendo con él en Egipto y sus hermanos de pronto temen. Piensan: ahora que papá murió, va a vengarse por toda la maldad que le hicimos, y se presentan ante él. Y José dice: no teman, y comienza a llorar. Y escuchen lo que dice. Esto resume todo lo que ha pasado. Génesis 50:20. Dice: en lo que a mí concierne, Dios transformó en bien lo que planearon para mal. Me llevó a la posición alta en la que estoy ahora para salvar la vida de muchas personas. Dios es un experto para cambiar las cosas malas en buenas. Y Él puede sacar algo bueno de tu situación, a pesar de lo difícil que haya sido o lo extendida que tu temporada de tiempos difíciles haya sido. Piensa en Job. Se cree que es el libro más viejo de nuestra Biblia. La historia abre con Satanás presentándose ante Dios, y su única meta es hacer que Job maldiga a Dios. Dice: mira, si esto pasa, Él te maldecirá. Si esto pasa, Él te maldecirá a Dios. Y Job pierde toda su riqueza, pierde su hogar, pierde su posición en la comunidad. Y todos sus hijos murieron en un solo día por un raro accidente. Al día siguiente, Job pierde su salud. Y la Biblia dice claramente que Satanás era el responsable. Job 2:7 dice: Satanás hirió a Job. Satanás fue quien combinó los elementos y causó el accidente raro que le pasó a sus hijos. Eso fue claro. Satanás es quien alentó a los enemigos de Job, hizo que perdiera su riqueza. Satanás es quien lo hirió con la enfermedad. La Biblia es muy clara. Así que Job está sentado. La Biblia dice que en un montón de basura. Su vida está arruinada. Tiene un pedazo de vasija y se está rascando las llagas de la piel. Y su esposa, por el trauma que está experimentando, perdió a sus 10 hijos en un día. Perdió su hogar. Perdió a sus amigos. Ella perdió todo. Y saben, el diablo es malvado. Se aprovecha de las personas en su fragilidad y en su debilidad emocional, y él se aprovechó de ella y habló a través de ella. Y la esposa de Job va a decirle lo mismo que Satanás intentó hacer que Job dijera. Ella dice: mira, Job, maldice a Dios, termina con esto, y muere. Fue un mal día para Job. ¿Saben? Al leer la historia, pienso que a veces no nos damos cuenta que Job no sabía que Satanás estaba detrás de todo. No podía ir a Job capítulo 1 y descubrirlo. No sabía, pero nosotros sí. Algunos capítulos adelante, Job se vuelve un poco amargado, y más adelante en la narrativa incluso acusa a Dios de ser injusto e inocuo, y hacia el final del libro Dios mismo se presenta y endereza a Job y endereza a sus amigos. Les dice que todos están equivocados sobre las cosas que dijeron al culpar a Dios, y Job dice: puse mi mano en mi boca y no he hablado sin conocimiento.
Y luego Dios cambia por completo las cosas. Y es interesante, la mayoría de los eruditos de la Biblia estiman que los problemas de Job duraron un máximo de 9 meses. No fue perpetuo. De hecho, creo que pudo haber durado mucho menos, porque el 95% del libro es una conversación que toma lugar en un día. Y Dios bendice a Job. Al final, el último capítulo nos dice que Dios le dio a Job 2 veces más de lo que tenía antes. Tuvo 10 hijos más, vivió otros 140 años y vio 4 generaciones de hijos nacer en el mundo. Escucha, cuando Satanás atacó a Job, no sabía que Dios cambiaría todo y bendeciría a Job 2 veces más de lo que tenía antes. Satanás no sabía que escribirían un libro para exponerlo a él y sus tácticas, para que todas las generaciones lo vieran. De ser así, nunca hubiera atacado a Job para empezar. En ese momento le salió el tiro por la culata. Vaya, todo lo que quería que hiciera este tipo es que maldijera a Dios y terminó doblemente bendecido. Y mis tácticas fueron expuestas. Antes podía trabajar tras escenarios. Y esto me arruinó. ¿Saben? Las palabras de Salomón en Proverbios 26-27 pasaron completamente. Salomón dice esto: quien cave un pozo, caerá en él. Y quien ruede una piedra, ésta rodará sobre él. Satanás cavó un pozo para Job, pero adivinen quién cayó en el pozo. El diablo cayó en el pozo, intentó arrojar una piedra sobre Job, pero la piedra rodó sobre el diablo. Dios es un experto para sacar cosas buenas de situaciones malas. Pienso en la historia de Esther y su pariente Mardoqueo. Satanás inspiró a un hombre llamado Amán para convencer al rey de hacer un decreto en el que todos los judíos de su dominio en todo el mundo fueran asesinados en un solo día. Y especialmente odiaba a Mardoqueo, el judío, porque no se inclinaba ante él. Saben que Esther y los judíos ayunaron y oraron y Dios cambió las cosas. Cuelgan a Amán en el poste que había hecho para colgar ahí a Mardoqueo, y el rey hace un segundo decreto de que todos los judíos pueden luchar y matar a sus enemigos. En lugar de que los judíos fueran asesinados, sus enemigos fueron asesinados. Lo que parecía un desastre y una derrota resultó ser la más grande de las victorias que tuvieran. ¿Por qué? Porque Dios ve el final desde el principio. Y aunque no hizo que pasaran cosas malas, amigo, Él puede hacer un camino en ellas y crear situaciones que pueden hacer que el bien pase. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Piensen en el apóstol Pablo. Fue acusado falsamente, en prisión, obligado a presentarse ante el César. Y ahora lo llevan a Roma encadenado, prisionero. Pareciera que su ministerio se había paralizado. Pareciera que su influencia había disminuido. Pareciera que su éxito como predicador se había frustrado y el evangelio se dificultó. Espera, ¿Dios esperaba que eso pasara? ¿Eso tomó a Dios por sorpresa? No como lo toman tus situaciones, incluso tus resbalones. Dios lo sabía. Y no me malinterpretes, Dios es un Dios de protección, pero no he conocido a nadie que esté al 100% en ese aspecto. Nunca he conocido a nadie que no haya dado un paso en falso o nunca haya fallado en un momento u otro en escuchar el susurro del Espíritu de Dios. E incluso cuando cometemos errores, e incluso cuando algo sale mal, Dios sabe desde antes y es muy grande para entretejerlo en su buen plan si mantenemos el corazón apuntando en la dirección correcta. De hecho, cuando Pablo fue salvado en el camino a Damasco, Dios envió un joven discípulo llamado Ananías a hablarle. Ananías discute y dice: oí que es un mal tipo, y Dios dice: no, voy a hablar con él. Es mi vasija escogida y va a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y ante la nación de Israel. Bueno, sí fue testigo ante los israelitas, sí fue testigo ante los gentiles, pero ¿y los reyes? Sí, también hizo eso. Se paró frente a Agripa, quien tal vez no fue el único, pero tenemos el registro de Agripa. Y la única vez que Pablo fue testigo y compartió el evangelio a reyes
Fue cuando estuvo en cadenas y prisionero. Obviamente no tomó a Dios por sorpresa porque Jesús le profetizó eso a Ananías, saben, básicamente unas horas después de que Pablo se convirtió en discípulo. De hecho, vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y verso 21. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación, pasando por Macedonia y Acaya, de ir a Jerusalén. Decía, después de estar ahí, debo visitar Roma. Pablo no estaba diciendo, vaya, me gustaría ver el Coliseo. Eso sería maravilloso. No, dijo, debo ir a Roma. Y lo tomó del Espíritu Santo, se lo propuso en el Espíritu. Y ¿saben qué? Hay cosas que debes hacer. Y si escuchas al Espíritu Santo, sabrás que las hay. Hay lugares donde debes estar cuando se trata del plan de Dios para tu vida y el Espíritu Santo te hará saber esas cosas. Esto tuvo lugar antes de que Pablo fuera arrestado. Esto tuvo lugar antes de que estuviera encadenado. Pero vayan conmigo al capítulo 3, esto es después de su arresto. Hechos 23 y verso 11. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, toma ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Jesús le está diciendo, bueno, ve a Roma, lo entendiste bien antes. Ahora, parece que el hecho de que Pablo fuera prisionero, que había sido acusado injustamente y se había presentado ante el César, e ido a Roma a pararse frente al César, parece que eso no tomó a Jesús por sorpresa. Parece que Jesús lo había entretejido en la tapicería del plan de Dios para la vida de Pablo. Pablo llega a Roma, reúne a todos los judíos, vienen y le dicen, mira, hemos recibido noticias de Jerusalén sobre ti, no sabemos nada, pero en cuanto a esa secta de seguidores de Jesús, vaya, hablan en su contra en todos lados, dinos lo que tú sabes. Y Pablo predica a Cristo desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Se lo predica a todos los judíos y luego retomamos en el último capítulo del libro de Hechos, capítulo 28. Y vean los dos últimos versos de ese capítulo. Pablo sigue en custodia. Hay un guardia romano con él todo el tiempo, pero lee lo que dice, verso 30. Pablo permaneció 2 años completos en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Su ministerio allí en Roma es muy fructífero y de hecho no tenía obstáculos. Y quiero mostrarles lo fructífero que era. Vayan al libro de Filipenses, por favor. Pablo está ahí en Roma, en su propia casa rentada, mientras estaba en custodia en Roma. Y escribió varias cartas, se conocen como sus epístolas de prisión. Una de ellas es el libro de Filipenses, escrito en la iglesia de Filipo que él y Silas fundaron, y que consistía en Lidia y su casa, el carcelero filipense y su casa, y sin duda había crecido, pero ellos eran el núcleo de su iglesia, y Pablo le escribe esto a ellos, los que habían fiel y consistentemente apoyado su ministerio. Verso 12 de Filipenses 1. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado a Cristo. La mayoría de los hermanos en el Señor, confiados por mis cadenas, se han atrevido a anunciar la palabra de Dios sin temor. Pablo dijo, oigan, contrario a lo que tal vez oyeron, el Evangelio ha sido expandido, porque Dios trabajó a través de las cosas que pasaron.
Y dijo: todo el palacio de la guardia, literalmente toda la guardia pretoriana, son los griegos. La guardia pretoriana era la tropa de mayor élite en toda Roma. Ellos estaban a cargo de toda la ciudad de Roma y ellos eran los guardaespaldas personales del emperador. Él dijo que toda la guardia pretoriana había sido evangelizada. Y luego dijo: ¿y todo el resto? ¿A quién se refería? No estamos seguros, pero debe ser importante. Pero ¿saben qué? Tenemos una clave. Vayan conmigo al capítulo 4 y verso 22. Filipenses 4, 22. Dijo: todos los santos les envían saludos, pero especialmente los de la familia del César. Donde sea que estés en tu vida ahora, cualquier estación en la que estés, cualquier dificultad que enfrentes, nada de eso ha tomado a Dios por sorpresa. Aún puede hacer que las cosas funcionen para bien de los que lo aman, para los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Él permanece fiel cuando somos infieles. Podría estar aquí todo el día y hablar de lo impresionante, sorprendente y amable y maravilloso que es nuestro Padre Celestial, y quiere hacer cosas buenas en tu vida. Incluso si has estado por el camino equivocado mucho tiempo, si tú vuelves a Él, te lo aseguro, Dios cambia las cosas. Tal vez no pase en un día, tal vez no pase tan rápido como te gustaría, pero Dios es fiel y puede cambiar las cosas para ti. Si estás en medio de un momento difícil, déjame orar por ti. Que tu corazón se conecte con el mío al levantar los corazones y llevarle tu dificultad a Dios. Creo que Él oirá nuestra oración. Padre Celestial, oro por la persona que me está viendo ahora, la que ha estado tan angustiada, la que ha tenido dificultades. Oro para que le des sabiduría, que escuche el susurro de tu espíritu. Dios, envía sus pies en la dirección correcta, la que tú ordenaste para que Él anduviera. Pido que cosas buenas vengan a su vida, en el nombre de Jesús. Nos encantaría saber de ti. Envíame una carta, escríbeme, haz algo, envía un email. Si la transmisión ha sido una bendición para ti, háznoslo saber, animarás nuestros corazones. Hasta la próxima. Bendiciones.